Bienvenidos a la UNAM Responde, qué gusto que nos acompañen en esta nueva emisión para seguir compartiendo con ustedes parte del ser y del quehacer de nuestra casa de estudios. Durante los siguientes minutos les compartiremos información sobre el número más reciente de Gaceta UNAM. Además, Joel de Alba nos habla sobre la historia del tequila y platicaremos sobre juventudes, cultura y políticas públicas en nuestra entrevista de hoy. Así que acompáñanos. La cultura no es un concepto estable ni un territorio acotado o blindado. Es un universo mutable, sin límites y en permanente expansión. La cultura es casi siempre una materia contradictoria, conflictiva e impura. Estas son solamente algunas de las ideas del libro Cultura Ingobernable, que se presenta este martes como parte del tercer encuentro internacional de cátedras extraordinarias de nuestra universidad y que está dedicado a las juventudes y la participación cultural. Y el día de hoy platicaremos sobre este tema con una de las participantes. Se trata de Jazmín Beirac Ulanowski, quien es directora general de Derechos Culturales del Ministerio de Cultura de España y además autora de este libro, Cultura Ingobernable. ¿Cómo estás, Jazmín? Bienvenida a la UNAM Responde, a la UNAM y a México, además. Muchísimas gracias, estoy encantada de estar aquí. Pues un gusto que compartas con nosotros parte de tu trabajo, parte de estas ideas. Ya mencionaba algunos fragmentos muy pequeñitos que detonan un montón de ideas y de reflexiones con respecto a nuestro quehacer diario, que es la cultura. Y comenzaría por ahí. La cultura no solo es como concepto, sino que sucede, es también muy caprichosa, es ingobernable. ¿Qué piensas cuando estás hablando de cultura? ¿En qué piensas? Bueno, yo creo que cuando hablamos de cultura es fundamental pensar que es un concepto que está en permanente construcción y que es muy difícil de acotar y que probablemente cuando encontremos una definición, esa definición ya se ha agotado, ¿no? A mí me gusta mucho una idea de Jacques Lacan, el psicoanalista Jacques Lacan, que le hablaba de no todo, y lo hablaba para hablar de aquellas cosas que se van construyendo de alguna manera como caso por caso, es decir, que no es posible hacer una definición total, ¿no?, que cierre y que acote aquello de lo que estás hablando, sino que las propias prácticas, la propia realidad, ¿no?, los casos uno por uno van definiendo de alguna manera de lo que hablamos. Entonces yo creo que en cultura es así porque la cultura es una práctica social. Claro. Entonces, en tanto que práctica social se va construyendo, ¿no?, por lo que hacemos los individuos, los sujetos, las comunidades, las sociedades. Entonces, en ese sentido, creo que lo primero que hay que, digamos, como subrayar es esa idea totalmente abierta, flexible, mutable, como decías, impura, ¿no?, que no solo tiene que ver con las artes, ¿no?, que a veces hablamos de la cultura como sinónimo de las distintas disciplinas artísticas, que por supuesto lo es, claro, pero que también tiene que ver con muchas más dimensiones, ¿no?, de nuestra vida individual y en comunidad. Y si nos es tan complicado definirlo, acotarla como concepto, ¿por qué nos dedicamos tanto a eso? ¿Por qué es tan necesario hacer un libro? ¿Por qué es tan necesario un encuentro como el que se está sucediendo hoy en nuestra universidad, que tiene que ver con el entender la cultura, pero además tender distintos ejes, y uno de ellos son las juventudes? ¿Por cuál de los dos temas quieres empezar? Bueno, supongo que primero por la importancia, ¿no?, porque es importante hablar de cultura. La cultura es algo que nos atraviesa, ¿no? Hay veces que se ha hablado de que es como el aire que respiramos o como el agua en el que nadamos, ¿no?, que de tanto que está alrededor de nosotros ni nos damos cuenta que existe. Entonces yo creo que es importante poner en valor la cultura, porque en general la gente que trabajamos o que venimos del mundo de la cultura, pues estamos convencidos de lo importante que es, lo esencial, ¿no?, para distintos aspectos de nuestra vida, pero se suele considerar algo secundario y algo prescindible, ¿no?, y muchas veces incluso algo de lujo, lo cual es un poco contradictorio, porque los seres humanos básicamente lo que nos caracteriza es nuestra experiencia cultural, que nos relacionamos de esa manera simbólica, ¿no?, creativa con el mundo. Entonces yo creo que siempre es importante hablar de cultura, porque es importante de alguna manera como poner en el centro la importancia que tiene para las sociedades. Y luego en el caso concreto de las jornadas, ¿no?, centradas en la juventud y en la participación cultural, bueno, en tanto que la juventud no deja de ser como uno de las puntas de lanza, ¿no?, de la transformación, de la renovación del status quo, del orden de las cosas, pues también es muy importante juntar dos campos que en realidad tienen mucho en común, ¿no?, porque la cultura de alguna manera nos permite abrir siempre los horizontes de lo posible, ensanchar lo que conocemos, ¿no?, claro, imaginar las cosas de una manera distinta. Y otras posibilidades. Otras posibilidades. Y la juventud también tiene, ¿no?, esa aportación de, bueno, lo que es como es, de repente
a las nuevas generaciones les puede parecer que no, ¿no? Y ahí hay un encuentro que yo creo que es muy interesante. Hay también otra o muchas maneras de entender o de acercarnos a la cultura si estamos como espectadores, si estamos como creadores, si están como gestores. Entonces, ¿cómo se van creando estos vínculos para poder estar, digamos, todos en la misma discusión y en el mismo sentido de lo que es la cultura y su importancia? Claro, yo creo que lo que has señalado es clave, ¿no? Esa idea de que no solo somos espectadores o no solo somos consumidoras de la cultura, sino que la creamos, y eso tiene que ver mucho con la idea de derechos culturales. Porque cuando pensamos en la cultura como derecho, solemos siempre pensar en el acceso, ¿no? como a bienes y servicios, poder ir a una biblioteca, poder ir a un centro cultural, o el acceso a formas de expresión artística, como poder leer un libro, no poder ir al cine. Y eso es cierto, pero nuestra relación con la cultura es mucho más amplia. Nuestra relación con la cultura tiene que ver con el desarrollo de nuestras capacidades creativas, que tiene que ver con crear, pero también tiene que ver con expresarnos, con producir símbolos, con relacionarnos con los demás, tiene que ver con la educación artística, tiene que ver con manejar un capital cultural, unos códigos culturales, poder entenderlos, tiene que ver con hablar las lenguas, ¿no?, propias, con desarrollar nuestras tradiciones, con la cultura comunitaria, con participar en la decisión de las políticas culturales, siempre, como si, por ejemplo, se participa en la decisión de otras políticas. Es decir, que si de repente desplegamos la idea de derecho, ¿no?, nos sale muchísimas dimensiones de nuestra relación con la cultura, que no solo pasa por la cultura como espectáculo y por nosotras como consumidoras, ¿no? Por eso yo creo que hablamos de derechos culturales en plural. Y no de solo uno, y además forma parte de otros muchos derechos que tenemos como seres humanos. Eso. Hay otro tema importante que es el que tiene que ver el entender la cultura y además pues darle este lugar como transformadora de individuos, de sociedades. ¿Cuál es el impacto? ¿Para qué sirve, digamos, tener la cultura en un lugar importante y cómo permea eso, no solamente como individuos en la parte del disfrute y la recreación, sino en la construcción de sociedades? Que es fundamental poner en valor el disfrute y el placer, que muchas veces se nos olvida, pero sí. Bueno, yo creo que es fundamental de alguna manera, y yo creo que es de los cambios que creo que tenemos que hacer como conceptuales profundos, de no entender la cultura solo como un sector, ¿no?, que tiene que ver con el desarrollo de ciertas disciplinas creativas, sino entenderlo como un vector transversal que afecta a muchas esferas de nuestra vida, que tiene que ver con la educación, ¿no? De hecho, está demostrado que cuando se incorporan prácticas artísticas a colegios, a institutos, planteles, ¿no? Planteles se llaman aquí. Planteles, sí, facultades, escuelas, hay de todo. Claro, pues mucho mejor tiene beneficios cognitivos, relacionales, emocionales. Lo mismo cuando se incorporan prácticas artísticas en el ámbito de la sanidad, por ejemplo, desde la humanización hospitalaria hasta la modificación de variables clínicas que mejoran, ¿no? Es bueno también cuando lo vinculamos con políticas que tienen que ver con el desarrollo sostenible, con la igualdad. La cultura es uno de los elementos, digamos que si las políticas culturales están orientadas en ese sentido, pueden redistribuir los recursos y generar mayor igualdad. Es decir, porque al final son el desarrollo de competencias creativas y culturales los que permiten mejores oportunidades, ¿no?, en la vida. Es decir, y luego, por supuesto, la experiencia cultural es una experiencia que nos transforma, ¿no?, y que nos hace conectar, por un lado, con partes de nosotros que a lo mejor no sería posible de otras maneras, y de relacionarnos con el afuera. Y en ese sentido, creo que es importante también poner en valor la vinculación que hay con la cultura y la comunidad, ¿no? O sea, cultura de alguna manera, no existe una cultura sin comunidad y una comunidad sin cultura. Y en ese sentido, nos permite de alguna manera fortalecer el vínculo social, vertebrar el tejido social y como suturar ciertas relaciones que están muy fragmentadas desde hace unos cuantos años. Hay varios creadores que han pasado por aquí, por estos sillones, y justo coinciden en que no se puede hablar sin cultura, sin esta parte de la comunidad, que es algo que se trastocó, digamos, con la pandemia, justo cuando se tuvo la necesidad de implementar nuevas herramientas para poder seguir creando y compartiendo y teniendo este contacto, pero tiene que ver con otra de las líneas que manejas en este libro, que es el de crear estos puentes entre cultura, cultivar y civilización. Bueno, en el libro de alguna manera se cuestiona la idea civilizatoria de la cultura. Supongo que por eso lo planteabas, ¿no? Porque hay veces que pensamos, digamos como que cuando nos acercamos a la cultura, estamos en una especie como de dicotomía, ¿no?, entre entender la cultura o como un elemento civilizatorio, como esa idea ilustrada de la cultura, en la que somos, digamos, si somos buenos porque somos cultos, ¿no?, que la cultura de alguna manera alimenta el espíritu. Y yo creo que eso deja la cultura como en un lugar un poco alejado de la vida cotidiana, ¿no? Esa idea de tener la cultura como en un altar,
que tenemos que respetar, para la que tenemos que estar preparadas, ¿no? Una cultura con mayúsculas, que muchas veces se defiende esa cultura con mayúsculas para reivindicar la importancia de la cultura, pero que nos aleja. Y por otro lado, si no tenemos un subreverso, que es la cultura como mercancía, como objeto de consumo, que democratiza el acceso, porque muchas más personas... Ese es el reto. Claro, pero también, de alguna manera, la relega a los espacios de ocio de nuestra vida y, por lo tanto, secundarios. Es decir, todo el mundo puede prescindir del cine si no tiene recursos para ello, ¿no? Está colocado como en el lugar de lo prescindible. Entonces yo creo que si solo entendemos la cultura como esa cuestión civilizatoria ilustrada y solo como objeto de consumo, nos estamos perdiendo la potencia que tiene la cultura como práctica social, como práctica común, como lo que utilizamos las personas y las comunidades para relacionarnos con el mundo, para interpretarlo, para intervenir, que es mucho más cotidiano, que es mucho más corriente, que es mucho más ordinario, ¿no? Claro, el sentido ordinario de común. Ordinario. Claro, de común de compartido y de común de corriente cotidiano y del que todas las personas tenemos capacidad de hacer. Y hay temas, vamos, que se prestan como para el diálogo, la reflexión o incluso el debate que tiene que ver con por ejemplo, como el de la civilización, pero hay otros que me parece que estamos completamente de acuerdo, que tiene que ver con el de la libertad, tanto de consumir, tanto de crear, y que tiene que ver con los diferentes tipos o modelos, digamos, llamados de esta forma de hacer cultura, de acuerdo al lugar o el país en el que estés, en donde se relaciona con las políticas públicas. Háblanos de esto y en dónde estamos para pensar hacia dónde vamos, que sería el objetivo de o varios de los objetivos de esta cápsula o de este encuentro, que se lleva a cabo en nuestra casa de estudios. Claro, bueno, yo creo que la relación entre cultura y libertad, o entre poder y libertad, o políticas culturales, ¿no? y la cultura siempre ha sido compleja. Hay dos grandes modelos de políticas culturales, el de la institucionalización de la cultura, en el cual hay una responsabilidad pública, ¿no? Y hay unos recursos, unos presupuestos, unos órganos, y por lo tanto pues es un compromiso con una garantía de un derecho a la cultura, pero quizás eso conlleva como una cierta injerencia, un cierto dirigismo, un cierto control de las prácticas culturales, y por eso ha sido cuestionado. Y luego está la alternativa, en la cual hay un distanciamiento por parte de los poderes públicos respecto a la gestión, el entendimiento que desde el mercado eso se puede articular, pero claro, a riesgo de que solo funciona o solo, digamos, puede desarrollarse lo que tenga rentabilidad en el mercado y totalmente carente de criterios de acceso y de garantía de derecho. Entonces parece que hemos tenido que elegir entre tener recursos o tener libertad. Y yo creo que esa disyuntiva es falsa. Exacto. Y en cultura es falsa, es decir, necesitamos recursos para promocionar la libertad, porque la cultura no la hacen las instituciones, la cultura la hacen las sociedades. Entonces, las políticas públicas lo que tienen que hacer es generar las condiciones, ¿no? Condiciones materiales, legales, con recursos, con estructuras, para fomentar lo que está fuera, para digamos, impulsar la multiplicación, la proliferación y el crecimiento en libertad de lo que está fuera. Entonces, hay que salir un poco de ese esquema, ¿no? De institucionalización versus mercado, o sea, ni Estado ni mercado, y pensar que de alguna manera el Estado tiene que servir para lo que existe fuera, ¿no? En cultura yo creo que eso es fundamental. Y se está hablando entonces también de democratización y de salirnos de estos conceptos a los que estamos acostumbrados, porque nos perdemos en el tiempo y en el espacio definiendo qué es y qué no es cultura. Cuéntanos, ¿cómo te ha ido en esta experiencia de participar en el encuentro de cátedras extraordinarias de nuestra universidad, que además pues tiene en esta ocasión, justo por eso estás aquí, el interés de despertar el interés y la participación de los jóvenes en este ámbito? Pues la verdad es que está siendo una experiencia muy enriquecedora, porque realmente estoy muy admirada de la organización que tiene la universidad, ¿no? Que es realmente como una pequeña, gran ciudad, muchísimas cátedras muy activas. O sea, veo que hay como, no lo conozco a fondo, pero sí que veo como que hay un dinamismo y una vitalidad que yo creo que es esencial, ¿no? O sea, es esencial que de alguna manera existan como espacios donde las personas podamos organizarnos, y más aún la juventud. Y luego yo siempre digo que, yo tengo la sensación de que en lugares como México, como Argentina, Chile, Brasil, ¿no? El concepto de derechos culturales se tiene mucho más incorporado, y la idea de la cultura como una práctica social, la dimensión comunitaria de la cultura, yo encuentro que hay resonancias mucho más, digamos, avanzadas aquí que, por ejemplo, en muchos lugares de Europa de donde yo vengo, ¿no?
Justo eso te quería preguntar, ¿cómo se veía el papel, la participación, la actividad cultural, digamos, desde otro territorio? Porque, bueno, nosotros vivimos o estamos en un lugar privilegiado, estando en la universidad, donde todo el tiempo están sucediendo cosas, pero además se invita a las juventudes y también a los profesionistas, pero además esta otra parte de pensar para proponer lo que se tiene que hacer. Y bueno, pues ya lo contestaste un poco. Y además, cuéntanos, porque hoy tienes una diferente actividad que tiene que ver con la presentación de tu libro. ¿Dónde y cuándo es? Pues hoy presentamos el libro Cultura Ingobernable. Cultura Ingobernable salió en España en 2022 y luego, gracias a la editorial argentina RGC, pues se ha publicado también la edición latinoamericana, ahora hace 2 meses. Entonces lo presentamos en la Casa Universitaria del Libro, CASUL, a las 6, y estaré muy bien acompañada y nada, pues espero que sea muy disfrutable. Que la plática seguramente se pondrá muy bien, estarás acompañada por Graciela de la Torre y por Guadalupe Alonso, entonces hay mucho que debatir y que discutir y principalmente me parece poner sobre la mesa, es un muy buen primer paso para hablar de estos temas. Y estamos por terminar, Jazmín, y me gustaría que me hablaras sobre lo que no es cultura, entendiendo esta flexibilidad y esta cuestión como muy abierta en el sentido de ser, hacer y de proponer, ¿qué es lo que no entenderías como cultura? Yo creo que no me gustaría como tener que decir lo que no es cultura, porque creo que eso ya limita de alguna manera, ¿no? Es decir, o sea, en cultura siempre hay la idea de las artes o la idea de antropológica. Bueno, yo creo que es una cosa que está a medio camino entre ambas, ¿no? Es decir, hay algo que tiene la cultura que tiene que ver con lo simbólico, con lo emocional, con lo material, con lo expresivo, ¿no? Pero las formas que eso adquiera lo vamos a decidir los seres humanos. Entonces yo creo que no tiene mucho sentido como limitar, ¿no? Bueno, veremos. Se trata entonces más bien de dejar un concepto abierto permanentemente. Eso, y de terminar explicando por qué la cultura sí es necesaria para todos y para todo. Eso es. Muy bien, Jazmín, pues un gusto que hayas estado aquí con nosotros, Jazmín Beyrak Ulanovsky, quien es directora general de Derechos Culturales del Ministerio de Cultura de España y autora de este libro que entonces ya se puede, al que ya se puede tener acceso en nuestro país, donde se ponen sobre la mesa, como insisto, pues diferentes conceptos, diferentes definiciones, pero también diferentes propuestas y alternativas de cómo ver la cultura y además pues de cómo invitar y compartir con los jóvenes esta responsabilidad de tener un ambiente más extenso. Jazmín, muchísimas gracias y bienvenida a la UNAM, a México, y pues nos seguiremos encontrando también en las redes sociales. Muchísimas gracias, un placer. Bienvenida. Y vamos con otro tema. El Centro de Investigaciones y Estudios de Género, el CIEG, invita a la presentación del libro Participación de las Mujeres en Consejos de Administración, una obra que busca abrir un espacio de reflexión y análisis sobre los desafíos que enfrentan las mujeres en el mundo empresarial, explorando su acceso a puestos de alta dirección. La cita es el día de mañana, miércoles 9 de octubre a las 5 de la tarde y sucederá en el Auditorio Mario de la Cueva. Contará con la participación de las doctoras Marisa Belaustegui Goitia, Clotilde Hernández y Gina Zabldowski. La invitación es abierta a todo público. Detalles de este tercer encuentro internacional de cátedras extraordinarias, el reconocimiento a miembros de la comunidad y la guía de derechos del alumnado es parte de lo que podemos consultar en la Gaceta de este lunes. Concluye la primera etapa de rehabilitación en 14 planteles de bachillerato y uno de iniciación universitaria, donde se hicieron mejoras en sanitarios y áreas verdes y se instalaron velarias, lo que beneficiará a más de 107,000 estudiantes. Por segundo año consecutivo, la UNAM, a través de la Coordinación para la Igualdad de Género, organiza la jornada Octubre, Mes de los Cuidados, con el objetivo de revalorar y redistribuir esta tarea que impacta en el bienestar social y que no ha sido democratizada. El Centro de Acopio UNAM Solidaria, que permanece abierto en el Estadio Olímpico Universitario, envió las primeras 40 toneladas para ser distribuidas en todo el estado de Guerrero a través de la colaboración con la Universidad Autónoma del Estado. ¿Qué tan mexicano es el tequila? Sobre el origen de esta, que es reconocida como una de nuestras bebidas tradicionales, nos cuenta hoy Joel de Alba en A la Conquista del Sabor. Los primeros registros históricos
que se tienen sobre la producción de una bebida similar al tequila en Jalisco datan del siglo XVI. Durante la colonia española, los nativos mexicanos ya producían el pulque, pero fue con la introducción de la destilación que trajeron los españoles que se comenzó a producir una bebida alcohólica derivada del agave, similar a lo que hoy conocemos como tequila. El tequila es una bebida alcohólica de origen ancestral y que toma su origen de la región en donde nace. Tequila también es el nombre de la ciudad que dio origen a este aguardiente y que solo se obtiene del agave Tequilana Weber, variedad azul. El vocablo náhuatl tequitl, trabajo u oficio, y tlán, lugar, significa un lugar de trabajo. Sin embargo, el origen de la palabra tequila también hace referencia a la obsidiana, que es común en esta región. Entre las leyendas que explican el origen de la bebida, existe una que dice que el tequila se descubrió cuando un rayo cayó sobre el sembrado de agaves, causando un incendio, donde posteriormente los vapores calentaron las piñas del agave, ocasionando que de ellas emergiera una miel de sabor dulce y aroma agradable que llamó la atención de los nativos. Estos descubrieron que al fermentarse esta, tenía poderes relajantes y efectos de euforia al consumirla. En las primeras décadas después de la conquista, nació la bebida como un fermentado de la planta de agave. Posteriormente, con la influencia árabe hispana, se destiló en alambiques. La historia cuenta que el primero en darle el nombre de tequila a la bebida fue don Zenobio Sauza, lo que cambió el nombre de vino mezcal al de tequila. El tequila es un producto con denominación de origen que le da a la bebida la característica de exclusividad, al elaborarse solo en ciertas regiones que se encuentran dentro de esta denominación de origen. Estas regiones son Jalisco, parte de Nayarit, parte de Michoacán y Guanajuato, parte de Tamaulipas, existiendo dos categorías para los tequilas dependiendo de su porcentaje de agave azul y 5 clasificaciones que se dan por los métodos de elaboración y los procesos de maduración y añejamiento. $179 fondos reúnen parte de la historia universitaria y del país y se encuentran en el Archivo Histórico de la UNAM, que desde 1964 se ocupa de resguardar nuestro pasado y también ir incluyendo nuestro presente. Y está cumpliendo precisamente 60 años. UNAM Global TV nos cuenta sobre este aniversario. La historia de la universidad y del país puede narrarse a través de los objetos más diversos y el Archivo Histórico de la UNAM se ha dedicado a reunirlos y preservarlos. En este archivo hay de todo, desde un documento de 1524, cuando la Ciudad de México aún era Tenochtitlán, escribano público de este consejo de esta ciudad de Tenochtitlán, el balón con el que Pumas ganó su primer título de liga, hasta aquel plano perdido durante décadas y hallado por especialistas del mismo archivo, donde se muestra como un estudiante de arquitectura, llamado Teodoro González de León, a sus apenas 21 años inspiró el proyecto que terminaría siendo CEU. Nuestro objetivo no solamente es dar a conocer los valores documentales, sino también los valores culturales y universitarios. El archivo tiene 178 fondos y colecciones de interés universitario y nacional. tenemos 4,5 kilómetros, 4 kilómetros lineales de documentos. Tenemos los expedientes de alumnos, fotografías, negativos. Tenemos 1,500,000 mapas, planos, carteles. Como aquellos que acompañaron al movimiento estudiantil de 1968. Además de guardián del pasado, el archivo histórico mira al futuro, por lo que una de sus prioridades es digitalizar su acervo. Que lleguen cada vez más a públicos que no solamente pertenezcan a nuestro país, sino de otras latitudes. Muchas cosas han cambiado en 60 años, pero para el archivo, la misión sigue siendo aquella que se le encomendó en 1964. Somos la memoria de esa institución.
A todas y cada una de las personas que colaboran para que sea posible conocer nuestra historia y además seguir pues incorporando elementos de nuestro presente para escribir la historia que se leerá en algún momento. Con esto terminamos nuestro programa de hoy. Agradecemos a Ricardo Iturbe su participación en la interpretación de lengua de señas mexicana, que nos permite llegar a un público más amplio, y a todos ustedes les recordamos que podemos seguir la conversación a través de nuestras redes sociales. Ustedes ya las conocen, están apareciendo en este momento en nuestras pantallas para que nos hagan llegar sus dudas, sus comentarios y los temas que les gustaría que aquí abordáramos. Y además les agradecemos, por supuesto, a todas y cada una de las personas que hacen posible esta transmisión día con día, que nos hayan acompañado hoy, que lo siguen haciendo. Nos vemos aquí mañana, 2:30 de la tarde, en TV UNAM. Mi nombre es Rosa Brizuela. Adiós.